Buenas noches. Bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros, colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página de Face, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas costumbres. Damos gracias a las personas que hacen posible que este programa se lleve a cabo aquí, en las instalaciones de Radio Yus. Al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y de manera muy especial, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, 19 de octubre del año 2007, de acuerdo a los grandes especialistas que tenemos el día de hoy como invitados, el orden del día es el siguiente. El tema lleva por nombre los incidentes para resolver los efectos del divorcio. Antes de entrar en materia, vamos a presentar a nuestros grandes maestros, distinguidos invitados del día de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Andrés Linares Carranza, gran profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Maestro definitivo de Derecho Sucesorio y Derecho Procesal Civil, experiencia profesional, ha ocupado cargos de secretario de acuerdos en juzgados familiares, director del Ministerio Público Familiar y Civil de la Procuraduría General de Justicia de la hoy Ciudad de México. Bienvenido, mi querido maestro. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en este brillante programa. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros un gran maestro de las fuerzas juveniles del doctorado de la facultad, el doctor Mirsha Rodrigo León Carmona, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Egresado de la Facultad de Derecho, especialista por la propia facultad, 11 años de experiencia en el Poder Judicial y actual profesor de esta facultad. Bienvenido. Muchísimas gracias, agradezco la invitación y los elogios por la juventud. Muy bien, muchas gracias. Se encuentra también con nosotros el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, mi querido amigo, bienvenido. Un honor estar con ustedes. Antes de entrar en materia tenemos una gran noticia para ustedes y el portador de las buenas noticias es mi querido amigo el doctor Jorge Ibarra. Por favor, amigo. Pues nuestra comunidad de Derecho y la Facultad de Derecho está muy contenta, ya que a las 18 horas del día de hoy, nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, con su trabajo Los retos del futuro para la educación jurídica en México, ingresó como socio activo a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada desde el año de 1833, siendo la primera sociedad científica en América. Enhorabuena y felicidades a nuestro señor director. Pues entramos en materia porque tenemos dos grandes maestros que vamos a aprovechar. Me gustaría, si fueran tan amables, de comenzar diciéndome qué es el divorcio y actualmente cómo se regula. Mi querido maestro, por favor. Claro, sí, con mucho gusto. Creo que es una figura ya antigua en nuestro sistema jurídico y todos sabemos y conocemos que el divorcio no es otra cosa que la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Y esto lo hemos venido manejando, pero cabe la aclaración que no siempre ha sido así. ¿Cómo era antes? Antes de la Ley de Relaciones Familiares de 1917,
En este país no existía este tipo de divorcio, solamente se podían separar las personas. ¿No había divorcios? Había divorcio, solamente separación de personas. Separación de personas. O sea, el vínculo se mantenía, las obligaciones, los deberes, y lo único que se les permitía a los cónyuges era dejar de habitar en el mismo domicilio. Y claro, la ley de relaciones familiares de don Venustiano Carranza genera un gran cambio, que yo creo que hasta ahora, en el año 2008, cuando hay otro segundo cambio de la misma magnitud. Y eso también quiere decirles que en Sudamérica, creo Chile fue el último país que empezó a tener divorcio vincular hasta 1994. Entonces, parece que es una figura que ya conocemos todos, pero no es tan antigua. El divorcio originalmente, una vez que viene la ley de relaciones familiares, se establece que es necesario o es voluntario por mutuo consentimiento. Cuando ya los cónyuges ambos convienen divorciarse, acuden al juez, hacen un convenio precisamente para evaluar los efectos del divorcio, y originalmente eran 2 juntas de avenencia, después en algunas entidades federativas en una sola junta, acudían ante el juez, se hacía la junta, se ratificaba el convenio, el juez revisaba el convenio y si era de aprobarse, quedaba disuelto el vínculo matrimonial. El otro, que es el divorcio necesario, es un problema que es lo que realmente trata de hacer el legislador en 2008, de poder abatir, que era un conflicto permanente de los cónyuges antes de intentar la demanda de divorcio necesario en un juicio ordinario civil, en donde había un actor, un demandado, y en ocasiones acción reconvencional y contestación a la reconvención. La gente lo conoce como demanda y contrademanda. Entonces eran pleitos incoados con grandes problemas, mayor violencia durante el procedimiento, y bueno, en este entonces el legislador estableció 2 tipos de causales. Una que era causal remedio, en donde los cónyuges, no había cónyuge culpable ni inocente, eran muy pocas causales, la enfermedad crónica incurable, el estado de interdicción, que eran 2 causales remedio, en donde se le permitía a los cónyuges divorciarse sin que hubiera cónyuge culpable o inocente. Viene el divorcio necesario con causales sanción, que eran las más utilizadas, y en donde sí necesariamente había un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. En este ya es un conflicto. Este es donde se presenta el conflicto realmente. El otro era temperado, pero ya el legislador hace su primer esfuerzo en 1984, cuando se adiciona una fracción al artículo 267 de nuestro Código Civil, que es el primero en nuestro país, y establece como causal de divorcio la separación por más de 2 años, independientemente de la causa que hubiera dado origen, y cualquiera de los cónyuges la podía invocar. Entonces, ese primer parteaguas, en donde además de las causales remedio, se crea una nueva causal, que yo en su momento, siendo secretario de Acuerdos, pues la definía como una causal sin causa. Porque no había razón. Pues sí, nada más 2 años de separación. En el Código Civil de 2000 se baja la temporalidad a 1 año, y es la que más estuvo utilizando. Yo creo que es un poco el antecedente que tenemos hasta el año 2008, cuando se crea lo que la gente conoce como divorcio encausado. A mí en lo personal me da mucho gusto hacer esta denominación, pero es la más adecuada. En el año 2008, cuando se hablaba del divorcio express, pues hubo muchos tabús, que tampoco es un divorcio express. Y lo correcto para mí, en la interpretación que teníamos antes de esta reforma, era divorcio con causas. Ahora no hay causas, pero si revisamos el artículo 267 de nuestro Código Civil, veremos que la solicitud de divorcio la puede presentar uno de los cónyuges o los 2 juntos. Entonces yo defino el nuevo procedimiento de divorcio como unilateral, uno, que hay que emplazar al otro cónyuge, o bilateral, cuando van juntos. Entonces, técnicamente para mí, el divorcio por mutuo consentimiento queda sustituido por el divorcio bilateral. En este nuevo parteaguas del 2008, en realidad el divorcio se vuelve como una solicitud más que una demanda. Así es, exactamente. ¿Un trámite? Un trámite. Mal aventurada la reforma al haberlo incluido en el capítulo de divorcio en el juicio ordinario, porque precisamente hay esa confusión. Cuando debería ser una solicitud, se le imponen requisitos de demanda, y hasta la fecha muchos litigantes siguen hasta poniendo prestaciones, cuando no hay defensa contra esta solicitud. Eso es en otra parte de la solicitud, es decir, en la solicitud simplemente lo que quieren las partes es divorciarse. Si es bilateral. O de manera individual. Si es unilateral, es uno solo, y lo que hace es una solicitud. Y lo que también ahí creo que valdría la pena considerar es, en el artículo 267, se exige, más bien 266 se exige como requisito que haya pasado más de 1 año, que manifiesten su deseo de no querer seguir casados, y que exhiban una propuesta, dice la ley de convenio, yo le quito la palabra convenio, exhiban una propuesta para resolver las consecuencias inherentes del divorcio. Y
Que es ahí donde recientes, está. en recientes meses la Suprema Corte de Justicia estableció que no era necesario pasar un año. Entonces ahora solamente tenemos 2 requisitos: que manifieste su deseo de no querer seguir casado, y esta propuesta para resolver las consecuencias inherentes del divorcio, que será el tema que vamos a tratar. Solicitud que puede ser individual, como usted bien dijo, o por los dos. por las dos partes. Así es. Y bueno, pues ya queda resuelto, porque eso es lo que quiere la gente, ¿no? Divorciarse. Bueno, sí, como que ese es el objetivo principal, y una vez disuelto el vínculo matrimonial se atemperan algunos conflictos que hay de pareja. Pero vamos a platicar de las consecuencias, y pareciera ser que lo único que hicimos fue trasladar el conflicto de la demanda de divorcio al trámite de los incidentes. Y en este momento yo deliberadamente quiero también omitir la palabra demanda en los incidentes, porque tienen diferentes características. Ok. Doctor Mircha, como dice el maestro Andrés Linares Carranza, el doctor, el 3 de febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló que es inconstitucional el artículo 266 en su párrafo, en su parte conducente, que señala que para pedir el divorcio mediante la solicitud tiene que transcurrir un año. La norma sigue sosteniendo eso. Ustedes como juzgadores ¿lo aplican en automático ese criterio jurisprudencial, o lo tiene uno que hacer valer? No, yo creo que atendiendo a que la Constitución en la actualidad nos da una facultad para poder dejar de aplicar algunas normas que se consideran inconstitucionales, o hacer control ex oficio de la constitucionalidad, incluso aplicar tratados, si la Corte ya sentó el precedente de que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad el exigir que transcurra un año para la celebración del matrimonio, lo correcto es darle entrada en automático. Ok. Ahora, el convenio que señalaba el doctor Andrés Linares Carranza, que se refiere a puntos que debe de contener, pero comienza diciendo que se puede presentar en forma unilateral o bilateral, en el 266. Pero en el 267 dice que quien solicita el divorcio en forma unilateral debe de presentar un convenio, que el doctor dice que debería de ser la propuesta, ¿no? Pero ya no habla que es en forma bilateral, sino dice que el convenio se debe de presentar cuando se pide unilateralmente. Entonces aplicamos por analogía que toda vez de que no está señalado en forma bilateral, pues lo podemos exhibir. ¿Así es? De hecho, para que pueda proceder el divorcio, aun cuando sea intentado de forma bilateral, se debe de exhibir esa propuesta de convenio. Porque la diferencia entre el divorcio bilateral y el unilateral es que los cónyuges ya están solucionando los efectos del divorcio. Y únicamente corresponde al juez verificar que lo hagan apegado a derecho y que cumplan con todos los requisitos. Gracias. Pues es muy interesante, porque veo que el divorcio ha ido evolucionando. Yo creo que sí. Además, la reforma de 2008 sí creo que fue trascendente, por eso mi parámetro de comparación con la Ley de Relaciones Familiares. Pero yo creo que no hemos alcanzado una práctica eficaz. Todavía hay una disparidad de criterios. En ocasiones es la redacción de la propia reforma la que nos genera problemas, como la que acaba de señalar nuestro querido maestro, en este sentido de que no hay esa precisión entre el 266 y el 267, y entonces, bueno, como juristas tenemos que aplicar una interpretación integral, y bueno, el 266 me dice que el divorcio es unilateral o bilateral, y el 267 dice que se debe acompañar una propuesta de convenio, y aquí es donde yo creo que como jurista tendría que hacer la diferencia. Si vienen los dos cónyuges a solicitar el divorcio, yo diría, le quito la palabra propuesta y deben de acompañar un convenio, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades de cómo se van a regular los efectos de su divorcio que están solicitando conjuntamente. En esta reforma se soslayó la revisión del Ministerio Público, ya no interviene, ya no dice textualmente que el juez deba de revisar para aprobar o no el convenio, ni queda sujeta la aprobación del convenio a la disolución del vínculo matrimonial, pero se debe de entender, siguiendo las reglas del 283 de nuestro Código Civil, que el juez en la sentencia debe resolver algunos puntos importantes.
Entonces la interpretación integral sería esa. Si el divorcio es bilateral, es un convenio. Y el juez está obligado a revisar que este convenio no atente los intereses de los menores y del grupo familiar. Si fuera unilateral, mi propuesta de interpretación es que debe de acompañar una propuesta. Le quito la palabra convenio, porque todavía no lo hay. Claro. La propuesta es una declaración unilateral de voluntad en espera de que acepten la oferta. Entonces debo entender una propuesta en la que se resuelvan las consecuencias inherentes del divorcio para que el cónyuge, cuando sea emplazado su otro cónyuge, haga su contrapropuesta, no contrapropuesta de convenio. Aquí como que hay una redacción, decía, poco afortunada, porque no puedo proponer si estoy conviniendo. El convenio es acuerdo de voluntades, entonces o hay propuesta o hay convenio. Si yo interpreto que unilateralmente sería propuesta y bilateral es convenio, pues nada más separo la interpretación gramatical para una interpretación integral, y yo creo que tendría esos puntos. Tanto en el divorcio unilateral como en el bilateral hay que cumplir los requisitos del 267, que son 5 puntos trascendentes. La fracción primera habla de quién va a tener la custodia. La fracción segunda, cómo se regularán los regímenes de convivencias y visitas, que yo creo que son solo convivencias. La tercera, los alimentos para los hijos y algún cónyuge que debamos considerar acreedor. La fracción cuarta habla de quién va a continuar usando el domicilio conyugal. Hasta aquí creo que es la regla en todas las propuestas o convenios. Después viene la fracción quinta o sexta, que debe ser alternativa según el régimen patrimonial del matrimonio. Cuando hay régimen de sociedad conyugal, sociedad legal, mancomunidad de bienes o cualquier régimen parecido, deberíamos de aplicar la fracción quinta. Y si fuera separación de bienes, la fracción sexta. Entonces yo creo que ese es el esquema de interpretación que nos llevaría a mejor funcionalidad. Y yo invito a los compañeros abogados que son litigantes, postulantes, que lo primero que deben de hacer en lo futuro es evitar la palabra vengo a demandar, quitar el capítulo de prestaciones y hacer su solicitud. Y también quitarle el formato de convenio que hacen o que acompañan a la solicitud unilateral, y vamos a hacer propuestas para resolver las consecuencias inherentes al divorcio, que no debemos dejar de considerar, que debemos sentirla, tratarla como una declaración unilateral de voluntad. Muy bien dicho, mi querido maestro. Vamos a hacer un corte. Les recuerdo que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. En un momento regresamos. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Cuando nos fuimos al corte, quedó pendiente una pregunta que querías hacer, mi querido amigo. Sí, ahorita que estamos hablando de el divorcio bilateral, cuando se presenta la solicitud de divorcio y ambos están de común acuerdo, en el artículo 272A se señala que el juez, desde luego, citará probablemente a los solicitantes para que ratifiquen ante él su convenio, que están de común acuerdo, y dice que dictará un auto por el cual se declare disuelto el matrimonio. Sabemos que los autos resuelven cuestiones de trámite y no de fondo. ¿Eso está bien, doctor Mirsha? En la práctica, la reforma tuvo ahí algunas contradicciones, porque el 287 nos habla de que se citará sentencia. Entonces ahí es donde tendríamos que armonizarlo. Sin embargo, en la práctica hay algunos jueces que dictan en un auto la disolución del vínculo matrimonial, y sin embargo también hay que tomar en consideración lo que ha pronunciado la Corte, en el sentido de que no es una sentencia definitiva. Cuando están resolviendo los efectos del divorcio en el bilateral, sí es una sentencia definitiva, porque está resolviendo todos los efectos del divorcio. Sin embargo, cuando no se ponen de acuerdo las partes,
no está resolviendo de fondo los efectos del divorcio y por lo tanto no se considera una sentencia definitiva y tampoco procede el amparo directo, sino en su caso el amparo indirecto. Entonces estaríamos diciendo que debe de reformarse esta parte conducente de decir que se dicte una sentencia, porque el registro civil para inscribir un divorcio en el artículo 97 y 114 nos señala que deben de acompañar la copia certificada de la sentencia, no del auto. Pero también lo dice el 290 del Código Civil. 291. 291. Exacto. Y yo siempre le digo a los alumnos que eso pues no lo hacen nuestros juzgadores que saben derecho, porque no es mediante un auto. Exacto. Pero yo creo que también no es cuestión de conocer no el derecho, sino también la interpretación. Como lo dije al inicio, la reforma es poco aventurada y se confundió, como lo pusieron en el juicio ordinario. El 272 habla de la contienda y cuando hay conciliación. El convenio que se debe de acompañar en términos del 267 del Código Civil en el bilateral, la propuesta que hacen en el unilateral y los acuerdos que alcancen, debemos de considerarlos no en términos del 272A, que yo lo que haría es inaplicarlo y tendría que aplicar el 272B, que es el que se refiere al 287 del Código Civil. Porque, como señalas tú, Jorge, atinadamente, pues yo no puedo declarar la disolución del vínculo matrimonial en un auto. Pero el legislador pensó en el momento del 272A que era una transacción. Y si recordemos que la transacción es un equivalente jurisdiccional y por costumbre jurisdiccional, cuando yo tengo un convenio judicial que ellos llaman y que realmente es una transacción, se aprueba y se eleva a cosa juzgada. No es el caso. Y yo al menos creo que actualmente pocos, si no es que ninguno juez está aplicando el 272A. Sí hubo varios y también cabe señalar, aunque no es el tema, ojalá estemos en otro programa, porque además de esto del divorcio unilateral o bilateral, o como se ha llamado, incausado, ya permeó en toda la República con grandes problemas, porque la Corte establece que todos los códigos civiles o de familia que invocan causales son inconstitucionales. Pero no todos los estados han hecho la reforma. Entonces la práctica en algunas entidades federativas es todavía más abrupta, con mayor inconsistencias. Entonces, bueno, pues tal vez sería tema de otra charla, pero creo que para mí la interpretación adecuada sería suprimir la interpretación del 272A e irme al 272B y siempre dictar sentencia que declare la disolución del vínculo matrimonial. Ahora la nueva competencia que tienen los jueces orales en materia familiar, ya ellos tienen competencia sobre los juicios de divorcio bilateral. Entonces, en ese caso, deja de conocer el juez familiar para enviarlo a un juez oral. No, cuando el trámite inicia de forma unilateral, realmente no es que hayan formulado un convenio desde entrada, sino que se presentó una propuesta de convenio a la cual el cónyuge solicitado está manifestando su conformidad con él y en ese momento se efectuó un convenio. Pero el juzgador como tal ya asumió competencia y debe de continuar conociendo y concluir el trámite. Tengo una pregunta para mi querido maestro. Hemos hablado de incidentes. ¿Me podría decir qué es un incidente y qué tenemos que hacer para efectos de el divorcio? El incidente como un concepto procesal debemos de entenderlo como un procedimiento adyacente a un principal. Y esto porque me gustaría también precisar que no todos los incidentes son contenciosos, no todos los incidentes en un juicio contencioso. Hay una gran variedad de incidentes, por lo menos la práctica foral en la Ciudad de México, y creo que en muchas partes de este país, cada que hablamos de incidente, ya hablamos de demanda incidental. El artículo 88 de nuestro Código Adjetivo establece que los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, ojo, cualquiera que sea su naturaleza, entonces no todos los incidentes son contenciosos, se deben tramitar con un escrito de cada parte y si se ofrece pruebas, se tendrá que proveer sobre la admisión preparación y desagüe de pruebas. Y si no, porque no se necesitan en algunos incidentes pruebas. Otros incidentes están calificados por la propia ley adjetiva, como el caso de los juicios hereditarios, que no me gustaría distraerme en ese punto. Solamente le diría que por lo que hace al procedimiento de divorcio, debemos pensar que va a haber incidentes contenciosos, si es que no se ponen de acuerdo, para después del dictado de la sentencia de divorcio.
habrá un incidente que viene en la fracción quinta del 267 que nunca debe ser contencioso, que es la liquidación de la sociedad conyugal. Y ese también tiene ahí un tema muy interesante que platicar. Y tendríamos los incidentes que podrían ser por cuerda separada con trata de medidas cautelares, que el artículo 282 del Código Civil llama medidas provisionales en apartado A, apartado B. Entonces, en el caso concreto yo tendría que decirles que el incidente es un procedimiento adyacente a un proceso principal que resuelve una cuestión previa, durante o posterior al principal. Es muy fácil divorciarse, ya la gente solicita y se divorcia, pero ¿ya se arregló el problema? ¿O no, eso es materia de incidentes? Esa es materia de los incidentes posteriores. ¿Cuáles serían los más importantes? Bueno, no sé si llamemos más importantes o más complicados. O más recurrentes, inclusive. También yo creo que son 3 connotaciones. No sé si Mircea nos podría platicar sobre alguna de esas diferencias entre concurrente, importante, trascendente, porque a veces los excónyuges se pelean más por el dinero que por los hijos, otras veces más por los hijos que por el dinero, y otras veces como no hay dinero, pues toman a los hijos como objeto de litigio, ¿no? Como botín. Así es. ¿Cuáles serían estas diferencias, mi querido doctor? Yo creo que los incidentes más recurrentes en nuestra sociedad son los de alimentos, porque generalmente es un tema en el que los cónyuges no se ponen de acuerdo. Sin embargo, de la mano con la obligación de dar alimentos a los hijos, va quien ejerce la guardia y custodia de los mismos. ¿Por qué? Porque para que un cónyuge pueda reclamarle pensión alimenticia a su excónyuge, tiene que tener la guardia y custodia de los mismos. Y en este sentido, pues se entra en una negociación entre las personas que ya se les disolvió el vínculo, que era la parte importante que querían, la reforma del 2008, ya están contentos, pero ahora lo que hay que resolver de fondo es los hijos, ¿no? Claro, todos los efectos del divorcio. Y en el caso de alimentos también entre ellos, porque no nomás es hacia los hijos, puede ser que también entre ellos estén solicitando alimentos, ¿no? Claro, incluso el 288 da los supuestos en los que el cónyuge puede seguir teniendo el derecho de recibir alimentos, porque como tal la fuente de la obligación, que era el matrimonio, ya quedó extinta. Que ese era el efecto de la reforma. Claro. Que decían que era muy tardado divorciarse, o también hasta de manera coloquial decían, es que no me quiere dar el divorcio. Dar el divorcio, ¿no? Sí, o nunca le va a dar el divorcio, ¿no? Pero de telenovela, ¿no, mi querido maestro? No, y así pasaba en la vida diaria, ¿no? Yo, un tiempo que me tocó fungir como juez, me daba cuenta que venía alguien a demandar el divorcio, emplazaba y su cónyuge contrademandaba, dice el público, pero bueno, sabemos que es una reconvención. Y entonces yo cuando platicaba con él decía, bueno, señor, si usted se quiere divorciar, ¿por qué siguen discutiendo, ¿no? O sea, si ambos tienen la pretensión de disolver el vínculo matrimonial, pues hay que cambiar. Pero no hemos logrado establecer una cultura de la paz. Seguimos tanto procesalmente, jurídicamente y tal vez culturalmente preparados para combatir ante tribunales. El hablar, por ejemplo, el artículo 287 del Código Civil, en donde dice que cuando las propuestas para resolver las consecuencias inherentes del divorcio no coincidan, dice claramente el juez deberá avenir las diferencias, no a los cónyuges. El objeto ya no es reconciliarlos a ellos, sino tomar en cuenta las propuestas que están haciendo para la custodia, la convivencia, los alimentos, que creo que son 3 aspectos que sí se pueden aglutinar en un solo incidente. ¿Cuáles serían? Custodia, convivencia y alimentos. Y quizás las más conflictivas, ¿no? También, pero además las que sí pueden incidir, porque si yo pongo en una sola demanda, como le llaman, o una petición, incluyendo el uso del domicilio conyugal, pues puede ser que ya una cosa me atore la otra, ¿no? El domicilio conyugal se establece a veces en un bien arrendado, otras veces se establece en un bien propiedad de los cónyuges o propiedad de un familiar de los cónyuges. Entonces ya no es tan sencillo decir te quedas o te vas. Claro, uno de los parámetros que hemos utilizado en tribunales sería quién tiene la custodia. Ya lo decía el doctor Mircea, que es un elemento fundamental que a veces no le damos esa trascendencia. Porque quien tuviese la custodia definitiva de los hijos, pues tendría derecho a permanecer en el domicilio conyugal, tendría derecho a administrar los alimentos, que no son para él o para ella, sino para sus hijos, y los alimentos que reciben los hijos son bienes o dinero que reciben como causas distintas al producto de su trabajo.
Entonces, el padre custodio se convierte en administrador de la pensión alimenticia, no dueño de la pensión alimenticia. Y como tal, habría que hacer esos ajustes en el Código Civil, porque el que está custodiando a los hijos también está administrando sus bienes, en este caso el ingreso es la pensión alimenticia, y eso como que es un elemento que se aglutina a veces de manera descoordinada y genera los conflictos que teníamos antes en el juicio, pero con una ventaja: ya no son marido y mujer, y quiera o no, atemperan, ¿no? Y eso ya se disolvió. Ya se disolvió. Estamos en el combate. Y en esta parte sí es muy importante que quien recibe ese dinero o esa pensión se sienta administrado, sobre todo tratándose de bienes para los hijos, se sienta un administrador de bienes ajenos. Es correcto. Porque no puede hacer lo que sea con el dinero, aunque esté en su cuenta, pensando que fuera dinero. Sí, no, pero es cierto, el 439 dice que los padres en ejercicio de patria potestad estamos obligados a rendir cuentas. O sea, no pueden hacer lo que quieran. Pues no debe tener un fin específico en el contexto amplio de los alimentos. Tampoco es cierto que la pensión se tiene que suministrar y administrar solo para comida. O sea, el concepto de alimentos jurídico es amplísimo, y para mí, y esto es un mensaje para todos todo nuestro auditorio, que son padres, independientemente de la profesión que tengan, yo creo que de una manera genérica los padres cumplimos con nuestro deber alimentario cuando hacemos de nuestros hijos autosuficientes. No es nada más darles casa, comida y educación, sino prepararlos para la vida cotidiana, para ser nuevos padres o los futuros padres, y a su vez seguir siendo personas y seres productivos en la sociedad. Enseñarles que tienen alas y que pueden volar, ¿verdad? Así es. Antes de irnos al corte, quiero expresar que estamos muy contentos y orgullosos de tener presentes aquí a nuestro querido doctor Andrés Linares Carranza, que es toda una institución del conocimiento en nuestra Facultad de Derecho, muy prestigiado y reconocido tanto a nivel nacional como internacional, así como al doctor Mirsha, que es uno de los juzgadores más jóvenes de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, nada más una pregunta. Andrés Linares, ahorita que estamos hablando de los incidentes, el procedimiento del divorcio es vía ordinaria civil, y ahí se señaló que no se abre el juicio a prueba, sino se tienen que presentar las pruebas en relación a los puntos que contiene el convenio o la propuesta. Si se dejan de exhibir, muchos pueden pensar que ya no existe otra oportunidad para presentarlos, pero el artículo 88 que ahorita nos acaba de decir usted señala que al abrirse un incidente, para las personas que no estén de común acuerdo, basta con que manifiesten su inconformidad para que al momento de abrir el incidente ofrezcan las pruebas que omitieron. ¿Es cierto? Pues yo creo que en una interpretación, como lo dije hace unos minutos, integral, yo compartiría esto. Y yo también invito a que no tengamos la interpretación exegética, porque igual, en cuanto a la redacción, también, insisto, poco afortunada, no puedo ofrecer pruebas para acreditar un convenio. Yo siempre les digo a mis alumnos, si yo los invito al cine, lo primero que van a decir, ¿a qué película? ¿A dónde vamos para buscar ese acuerdo? No van a decir, pruébamelo. O sea, yo no tengo que probar que quiero convenir. Pero yo creo que aquí es una interpretación exegética que no debemos hacer. Es cierto que es una solicitud de divorcio y no una demanda, pero también es cierto que está regulado en el capítulo de juicio ordinario. Pero como otras veces tendríamos que tomar lo que nos es necesario. Nuestro Código de Procedimientos Civiles tiene una parte general que debe ser aplicada a cualquier proceso o procedimiento. Y en el caso del divorcio, si bien es cierto que no necesito documentos base de la acción, no hay acción, sí necesito documentos fundatorios. Y tengo que cumplir con los requisitos del 95, 96 y 97 de nuestro código, que es pues los documentos que acreditan nuestro carácter de cónyuges, los documentos que necesite para acreditar la filiación con los hijos nacidos de matrimonio. Si yo reviso la fracción quinta del 267, pues hay que hacer un inventario, y cuando yo digo que son mis bienes, todo el que afirma está obligado a probar, son documentos que acreditan la propiedad de los bienes. Entonces, más que el 272A,
Insisto que deberíamos de tomar en cuenta el 95 y con ello 296 del Código de Procedimientos Civiles y tener como pruebas documentales todas las que nos acompañan. Por lo que hace ya a pruebas específicas, sí coincido contigo, Jorge, en el sentido de que cuando venga el incidente, porque además yo no sé si es el cónyuge solicitante, el solicitado o emplazado, quien inicia en el incidente. El legislador dio la puerta abierta, pero también al inicio de esto, la primera sala, incluso con tesis contradictorias, fue quien empezó a decir esto y algunos colegiados, de que incluso los jueces teníamos que abrir de oficio el incidente sin determinar quién va a ser el incidentista y el incidentado. Y además con esas naturalezas diferentes que me gustaría resumir. Según el 267 tenemos 5 puntos básicos. Decía, custodia, convivencia y alimentos se pueden aglutinar en un solo incidente. El uso del domicilio conyugal tal vez por la relación que tiene, pero es distinto. Y finalmente el aspecto patrimonial de los efectos del divorcio, sociedad conyugal o separación de bienes. Entonces yo creo que sería válido por lo menos tener 2 incidentes diferentes o hasta 3, tampoco no más. Y se pueden tramitar de manera simultánea, pero en cuadernos separados, por sus consecuencias también son distintas. No me parece a mí congruente que yo atore detenga un procedimiento de custodia para hacer el inventario de bienes. O que tenga que señalar una serie de pruebas que yo ofrezco y después me admiten, me preparan y me desahogan, mientras la situación de los hijos se pudo haber resuelto desde antes. Entonces, mi propuesta sería esa, ¿no? ¿Y la compensación dónde queda? Por eso son los efectos En patrimoniales. los efectos patrimoniales Sí, porque de la sociedad. No, es separación de bienes. Digo, de la sociedad conyugal o separación de Sí, bienes. si es en sociedad este caso conyugal, es separación de bienes. Si es sociedad conyugal, lo que tienes que tramitar incidentalmente es su liquidación, como antaño lo hacíamos en ejecución de sentencia. Si fuera separación de bienes, entonces la compensación. ¿Cuál sería la propuesta? Que el cónyuge solicitante llegue a la fracción quinta y diga, nos casamos bajo separación, sociedad conyugal, sociedad legal o mancomunidad de bienes. Porque aquí también me gustaría hacer otra precisión. Estamos acostumbrados a aplicar nuestro Código Civil hoy de la Ciudad de México a todos los procesos que hay en esta ciudad, cuando no es así. El régimen patrimonial del matrimonio debe regirse por la ley vigente en el lugar y la época en que se casaron. Entonces, si el matrimonio fue en Puebla, es sociedad legal, no sociedad conyugal. Si el matrimonio fue en Michoacán y no dice, es separación de bienes. Y si fue en algún otro país, pues habría que ver las reglas que hay en ese país. Pero cualquier régimen que sea de comunidad tiene que ser las reglas de la fracción quinta. Pero si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, la solicitud debe decir, por lo que es la fracción ya ahora sexta. Como nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, yo soy el cónyuge solicitante, recibo la compensación hasta tal, o bien digo, soy el cónyuge emplazado, pues entonces me van a dar esta compensación. Si yo estoy proponiendo, voy a darla o la voy a recibir. Si soy emplazado, igual, tendría que pedir una u otra situación, pero el 267 en su fracción quinta o sexta debe estar armonizado con el 282, apartado B, fracción cuarta, que le exige al juez que, contestada la solicitud, debe requerir a ambos cónyuges para que haga un inventario de los bienes adquiridos durante el matrimonio, acrediten el origen, la posesión, para que cualquiera de los dos efectos de la fracción quinta o sexta tenga elementos de resolver. Y entonces, si yo leo 267 fracción quinta o sexta, 282 apartado de fracción cuarta, y ya me regreso al 283 del Código Civil, sí tendría elementos en la sentencia ya del divorcio, ya del incidente respectivo. Vamos a hacer un corte. Quiero decirles que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. En un momento regresamos. Estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima Ciudad Universitaria. Cuando nos fuimos al corte, mi querido amigo, portador de buenas noticias,
Nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil los invita a la presentación del libro Código Civil para el Distrito Federal, muy útil para el estudio y autoevaluación, el día martes 24 de octubre a las 17 horas en el auditorio Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho. Es una invitación que nos hace nuestro expresidente del colegio, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Muchas gracias, Jorge. Doctor Mirsha Rodrigo León Carmona, ¿qué otros incidentes son importantes en esta etapa del divorcio? Yo creo que aquí me gustaría hacer una precisión, porque siempre que inician un divorcio de forma unilateral, generalmente hay medidas provisionales, como pueden ser los alimentos, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias. Sin embargo, en la práctica, siempre vienen, a lo mejor un año después, 2 años después, a promovernos un incidente de cancelación de pensión alimenticia provisional, de cambio de guardia y custodia provisional, cuando en definitiva no se ha resuelto el punto. Sin embargo, en la práctica es muy común ver que vienen este tipo de demandas. Sin embargo, considero que si el cónyuge pretende la cancelación de la pensión bajo el argumento de que su expareja o su excónyuge no tiene derecho a recibir alimentos porque no se dedicó al hogar, no se dedicó al cuidado de los hijos o no se encuentra dentro de los supuestos del 288 del Código Civil, se debe de tramitar no un incidente de cancelación de pensión alimenticia provisional, sino el incidente respectivo para determinar si existe derecho a recibir alimentos o no por el otro cónyuge. De igual forma, se debe de tramitar a lo mejor un incidente para determinar la guardia y custodia definitiva, porque lo que está es una medida provisional. Entonces, no debemos de tramitar incidentes para buscar modificar las medidas provisionales, sino para resolver en definitiva los efectos del divorcio. Pero en el foro es muy común ver este tipo de incidentes promovidos por los litigantes. Es el sentir popular de que sí ha ayudado la parte del divorcio incausado, porque es muy rápido ahora, en donde existe un poco el problema o la lentitud quizá sea en esta etapa, ¿no? En resolver las liquidaciones de las sociedades conyugales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se debe liquidar una sociedad conyugal? En la actualidad, la liquidación de la sociedad conyugal, ya desde la propuesta de convenio se debe de formular un inventario y una propuesta de partición, en donde los cónyuges establecen los bienes que forman parte de la sociedad conyugal y cómo pretenden que se liquide. Entonces, el incidente respectivo debería de ser, dependiendo de la parte que lo intente, su propuesta de inventario y propuesta de convenio. Y en su caso, la otra parte debería de buscar excluir bienes que considere que no forman parte de la sociedad conyugal. Pero no deberíamos de entrar a un incidente contencioso en el que ofrezcamos pruebas confesionales, testimoniales, porque lo único que se va a buscar es acreditar los bienes de la sociedad conyugal y el proyecto de liquidación. Entonces yo creo que con una prueba testimonial no vamos a acreditar la propiedad de los bienes. Claro. ¿Qué hay y qué no hay? Exacto. ¿Y cómo quieren que se reparta? Claro, la liquidación de la sociedad conyugal, el 206 del Código Civil, nos remite a las reglas de las sucesiones. Inventario y proyecto de partición. Que es un artículo que está presente y yo digo que podemos seguir aplicando en caso de la nulidad de matrimonio, podemos aplicar en otros juicios contenciosos, pero lo que establece el artículo 206 del Código Civil, que nos reenvía o nos remite a los juicios hereditarios, ya está condensado en la fracción quinta del 267. Porque esta fracción quinta del 267, como dice el doctor Mirsha, exige al solicitante que diga quién va a ser el cónyuge administrador, como una reminiscencia del voluntario, un inventario de los bienes, debe acreditar la propiedad, el avalúo y un proyecto de partición, que es lo que dice el 206. Entonces, si nosotros cumpliéramos con este requisito como un requisito de admisibilidad, pues ya vamos a la mitad del camino. El cónyuge emplazado, al contestar su contrapropuesta, también como ya me dice el doctor Mirsha, es, bueno, estos bienes sí, estos bienes no, y tendría que probar por qué no.
Si el otro ya probó que sí forman parte, y perdón, también se me olvidó que el 267 en su fracción quinta dice capitulaciones matrimoniales, y obvio es en aquellos estados o legislaciones que así lo exigen, como el de la Ciudad de México, pero donde el régimen es suplementario, pues nada más supletorio. Tendríamos que decir el artículo tal dice esto. Entonces, sociedad legal, ¿cuáles son las reglas? Que en la sociedad conyugal hay capitulaciones, los cónyuges deben establecer las bases, y en la sociedad legal pues lo dice la legislación del lugar donde se casaron. Entonces la contrapropuesta sería, si hay más o hay menos bienes, y yo no quiero que se reparta como tú lo dices, sino esta es mi propuesta, para que el juez en la audiencia del 287 del Código Civil pues tome paso por paso. A ver, custodia, ¿están de acuerdo? Queda fuera. ¿No están de acuerdo? Platicamos y convenimos. Convivencias, ¿están de acuerdo? Se aprueba. ¿No están de acuerdo? Avenimos, y si no, se quedan a salvo los derechos. Alimentos, uso del domicilio conyugal, y cuando llego a la liquidación, tú dijiste que había 3 bienes y tú dices que hay 5. Se ponen de acuerdo y dicen que son 5, pues está aprobado que son 5. Considerando también la naturaleza de los bienes, normalmente los abogados están listando, por ejemplo, como bien inmueble lo que no tiene escrituras o inscripción en el registro público, y son solamente derechos posesorios, derechos derivados de un contrato bilateral, etcétera. Cuando se trata de bienes muebles, si ambos reconocen la existencia de los muebles, y según nuestro Código Civil la posesión presume la propiedad, entonces hay que hacer esa amalgama de interpretación, y tal vez logre avenirlos en el inventario, y si no estuvieran de acuerdo con el avalúo, pues ya nada más miraría bien las reglas del 335 en su tercer párrafo, o en su caso aplicar el 819 del Código de Procedimientos Civiles y designar un perito evaluador de común acuerdo, y finalmente el proyecto de partición dependería o no de esta parte, que para el incidente después de la sentencia sería solamente esto, ¿no? Sí. La partición y el peritaje, porque en la práctica hemos visto, como también señala nuestro compañero maestro, que se tramita un incidente contencioso y termina un incidente en una sentencia interlocutoria diciendo que les toca la mitad a cada uno, para después hacer otro incidente de liquidación o en ejecución de sentencia nombrar un partidor cuando era el objeto del incidente, ¿no? Entonces, ahí sí creo que habría que tener una visión más amplia, más proyectiva. Y llegar a las cuentas en realidad, ¿no? Así ¿Cuánto es lo que le toca a cada quien para liquidar? Doctora Andrés Linares, sabemos que cuando se inicia un divorcio, pues es lo que más interesa a las partes. La disolución y el divorcio se decreta estando de común acuerdo o no estando de común acuerdo. Inclusive, una vez vencido los términos que se señala para ya sea oponerse, que de todas maneras no toman en cuenta dicha oposición, se decreta el divorcio y se dejan para las cuestiones que no estén de acuerdo que se resuelvan por vía incidental. Yo le quería preguntar sobre esto. De veras, a usted lo reconocemos como uno de nuestros más grandes maestros. Usted que conoce muy bien desde el punto de vista del texto de la norma y de la interpretación y aplicación de la misma, ¿qué le faltaría a los incidentes para que sean mejores? Pues yo creo que sería primero la interpretación adecuada. El divorcio no es un juicio contencioso. Primero tenemos que quitar esa parte, dejar de reclamar prestaciones porque es mi solicitud de divorcio, y segundo, separar las naturalezas de los incidentes necesarios, hacer una inaplicación del 272A y aplicar el 272B como lo habías hecho hace unos minutos, para que en su caso, una vez dictada la sentencia de divorcio, como atinadamente también lo señalas, en los puntos que no se pusieron de acuerdo, haya los incidentes respectivos que había propuesto 3. Fracción primera, segunda y tercera, un solo incidente, custodia, convivencias y alimentos. Si es necesario, porque no siempre lo va a hacer, la fracción cuarta, que es el uso del domicilio conyugal, que dicho sea de paso, que creo que es una de las novedades más importantes de la reforma de 2008, porque antes no se contemplaba. Y lo que hacía era provocar, después de la sentencia de divorcio, otro juicio ordinario, correctamente para recuperar la posesión. Alguien incluso intentaba una acción reivindicatoria, no del todo correcta, pero era otro juicio. Con esta reforma se está evitando ese juicio
Y además se le está dando la oportunidad a los cónyuges que están divorciando que hagan su propuesta o que vayan a litigar ex profeso quién de ellos es el que debe quedarse en domicilio conyugal. Y finalmente quedarían los efectos patrimoniales en un tercer incidente de liquidación de sociedad conyugal, que debe ser el más sencillo si hemos cumplido con la fracción quinta. O de compensación, que está un poco más complicado, pero por eso el legislador dijo, en cualquiera de los dos regímenes de patrimoniales del matrimonio debes hacer un inventario. Y además precisar de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, que serán objeto de la liquidación de la sociedad conyugal o será el objeto de evaluación para la compensación. Porque si el cónyuge casado, bajo cualquiera de los dos regímenes patrimoniales, adquirió los bienes antes, pues no son parte de este procedimiento, sino solo los que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Ahora el problema es la compensación. Ese sería otro supuesto. Cuando no hay sociedad conyugal de separación de bienes, uno de los cónyuges que se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar, que ha dirigido el hogar y que carece de bienes, o los bienes que tiene son infinitamente menores que los del otro cónyuge, tiene derecho a que se le compense hasta un 50%, que no significa que deba ser 50%. Porque dice hasta. Hasta, que va a depender de esas características. No sé, pensemos que el otro cónyuge tiene un patrimonio enorme y no tiene nada o tiene muy poco, pero también la situación de esfuerzo de trabajo ha sido más del cónyuge titular que el del otro cónyuge. Son varios factores a considerar, pero yo creo que el límite sería hasta el 50%. Y además pensábamos que en el caso de la compensación, me parece, por la lectura, que pensábamos en la mujer, la que se quedaba en casa, ¿no? Normalmente, pero ya ha cambiado. Ya no, ¿verdad? Los roles familiares han cambiado. Ahora tenemos ya algunos varones que se quedan en casa. A veces los dos participan. Pero también hay una costumbre que, bueno, esto sí siento que es una opinión subjetiva, esto es personal, pero hay muchos matrimonios bajo el régimen de separación de bienes donde el varón trabaja, produce y los bienes los pone a nombre de la esposa. Y cuando viene el divorcio, pues él no se dedicó preponderantemente a los quehaceres, ¿no? Y eso también habría que tomarlo en una circunstancia en donde no tenemos que obligarlo a que fuera una revocación de donación. Yo digo que aquí también habría que considerar no solamente el impacto de quién tiene bienes, quién no tiene bienes, sino que han sido producto del esfuerzo común, y si hay un varón que haya sido productivo, que tenga capacidad de trabajo, que no se haya dedicado preponderantemente a las actividades del hogar o al cuidado de los hijos, pero es el proveedor, pues yo creo que aquí también habría que ver ese tipo de compensaciones, aunque no lo dice el legislador. Pero una buena interpretación. Así es. ¿Qué amigo querías decir? Tengo entendido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ya sostenido que en el caso de que la compensación sea no hasta el 50%, sino que sea que no exceda el 50%, o sea, ya no hasta, sino que sea el 50%. ¿Sí es eso, doctor? Bueno, mi interpretación no sea así como exegética, porque, insisto, depende de las circunstancias, y aquí posiblemente vaya a ser irreverente, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, según nuestra ley de amparo, es obligatoria. Pero también ya el doctor Mircea había hablado de las facultades que tenemos de ese control difuso de la constitucionalidad, y yo digo que en el supuesto que maneje la interpretación de la Corte o de cualquier otra jurisprudencia, estoy obligado a aplicarla y a seguir el mismo criterio. Pero si el caso concreto difiere del caso que interpreta la Corte, tendría que inaplicarla, pero también decir por qué. Y también aplicar algo que bajo los principios de derechos fundamentales, derechos humanos, pues mantenga el equilibrio en los efectos del divorcio. Pues hemos escuchado a nuestros queridos maestros, no nada más la comunidad de nuestra Facultad de Derecho, sino otras universidades incorporadas a nuestra universidad, y también todas aquellas que están conectadas en la división de educación a distancia. Es un privilegio realmente haberlos tenido como invitados. Doctor Mircea, si quiere decir algunas palabras. El doctor Mircea Rodrigo León Carmona. Pues le puedo decir a los jóvenes que se dediquen a estudiar que pongan mucho empeño y pueden alcanzar los objetivos que se planteen en la vida. Y para muestra, el doctor joven que está con nosotros.
Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Doctor Andrés Linares Carranza, un privilegio. Quisiera decir algunas palabras finales. Pues primero, gracias por la invitación, el trabajo que ha venido haciendo el canal, y pues todos los que somos padres debemos de pensar que cuando nos divorciamos lo hacemos de nuestro cónyuge, no de nuestra familia, no de nuestros hijos. Y que una vez que estemos divorciados o nos separemos, no nos pongamos uno frente al otro, sino ambos frente a nuestros hijos y busquemos el bien de ellos. Abogados de paz. Así es. Muy bien dicho. Con estas palabras llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, 19 de octubre del año 2017. Damos gracias a los grandes maestros invitados del día de hoy, al doctor Mirsha Rodrigo León Carmona, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Al doctor Andrés Linares Carranza, muchas gracias por haber venido. A mi querido amigo, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. También damos gracias al equipo. Estuvo con nosotros Zoe Galván Lázaro. En la transmisión audiovisual en vivo, Antonio Grayev Cervantes y César Santiago Solano Ocampo. Muchas gracias. En la cabina, mágica operación de la cabina, César Annalís Merchán, Ezequiel Ramírez Rodríguez, Karina Carvajal Soto y Oscar Telles Monroy. Damos gracias también al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia. También damos gracias al director de Radio y Televisión de la Facultad de Derecho, Alejandro Envila Fischer, al coordinador estratégico de este programa, guerrero de 1000 batallas, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, y en la policromática conducción en re mayor, Vicente Solís Arana. Buenas noches.